Hola amigos. Todo el mundo habla de que hay que negociar para parar la guerra, sin embargo los pasos que dan son opuestos, y esta guerra de Ucrania está mostrando cómo serán las nuevas guerras del futuro, donde la alta tecnología marcará las pautas. Hoy los drones, las armas hipersónicas de alta precisión, y las biológicas, son las que van a sustituir a las destructivas armas nucleares. Salvo que lo que se quiera es destruir los hábitats para que las poblaciones no puedan vivir en ellos. Pero todavía falta un largo camino por recorrer, porque por lo que se ve, la OTAN no quiere disolverse y pasar a ser uno más en el desarrollo de la humanidad en armonía. Un ejemplo que avala esto, son las palabras recientes del ultraderechista húngaro Orbán: no faltó de enormes contradicciones. Dice Orbán que las sanciones contra Rusia están arruinando Europa y son un paso hacia la guerra. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, calificó el 18 de noviembre las sanciones de la Unión Europea contra Rusia como un paso hacia la guerra, intensificando sus críticas a una estrategia de Bruselas considerada peligrosa. Cualquiera que interviene económicamente en un conflicto militar se posiciona, dijo el líder conservador en una entrevista de radio. Poco a poco vamos deslizándonos hacia la guerra, insistió, preocupado por la acumulación de medidas tomadas para sancionar la operación militar rusa en Ucrania. Orbán rechaza que la Unión Europea saque préstamos para ayudar a Ucrania, también se opone a la propuesta de la Comisión Europea de conceder a Ucrania una ayuda de 18.000 millones de euros para 2023 en forma de préstamos cuyos intereses correrían a cargo de los Estados miembros. Hungría no aceptará que los miembros de la Unión Europea tomen préstamos conjuntos para ayudar a Ucrania, dijo en una conferencia, según los comentarios recogidos por la agencia de noticias MTI. Más bien, aboga por el pago de una suma, dividida equitativamente entre los 27. Hungría podría proporcionar hasta 70.000 millones de florines, 170 millones de euros, en virtud de un acuerdo bilateral con Kiev, dijo. Mientras mantiene lazos con Rusia, Viktor Orbán denuncia regularmente la estrategia europea, incluso si votó a favor de todas las sanciones europeas junto con sus socios. Orbán dijo que estaba dispuesto a combatir un posible nuevo paquete de medidas y a conseguir que Hungría, muy dependiente de los hidrocarburos rusos, quede exenta, como es el caso del embargo sobre el petróleo. Ahora estamos suministrando armas destructivas, estamos entrenando soldados ucranianos en nuestro propio territorio, estamos imponiendo sanciones energéticas. Nos estamos convirtiendo en parte integral del conflicto, argumentó además durante su visita a las ondas de radio. Todavía no nos disparan, pero estamos a punto de convertirnos en beligerantes. Europa está jugando un juego muy peligroso, concluyó. Y digo yo, ¿qué haces que no has sacado a Hungría de esas organizaciones de la Unión Europea y la OTAN, que vienen a ser dos caras de la misma moneda? Eso sí que es ponerle una vela a Dios, y otra al diablo, pero con eso no engañáis ya a nadie. Sois unas marionetas en manos de Estados Unidos. Pero cogiendo el hilo anterior, hasta llegar a ese mundo que todos querríamos, el camino que queda por recorrer es muy largo y escabroso, donde habrá que sortear muchas situaciones difíciles donde cualquier error desencadenará un holocausto nuclear. Y los gobiernos ruso y chino parece que se preparan para cualquier contingencia. La puesta en servicio por Rusia de nuevos regimientos de misiles Avangard, en modo combate, y la equipación de los submarinos chinos en las mismas condiciones. Tienen a la OTAN en un estado de excitación, que no le va a dar tiempo ni de razonar, ante cualquier eventualidad que requiera nervios de acero para que no ocurra lo peor. Por ejemplo, en la mañana del 17 de noviembre, 2 aviones de combate rusos se acercaron de forma desafiante al Grupo Marítimo Permanente de la OTAN, que realizaba operaciones de rutina en el mar Báltico. Según informó la Organización del Tratado del Atlántico Norte en un comunicado emitido el viernes. Según la Alianza Atlántica, los aviones rusos se aproximaron a los barcos a una altitud de 91 metros y una distancia de 73 metros, sin que sus pilotos respondieran a las comunicaciones de consulta permanente de las fuerzas aliadas. La OTAN dijo además, que este suceso podría haber aumentado el riesgo de errores de cálculo y accidentes, considerando que esa interacción se llevó a cabo en una zona de peligro conocida,
que ha sido activada para entrenamiento de defensa aérea. Y digo yo, ¿qué suceso? ¿El de los aviones rusos en el Báltico, o en el de que una organización militar como la OTAN, cuyo único objetivo es destruir Rusia, se encuentre en las fronteras de Rusia donde hay naciones que se encuentran a miles de kilómetros de allí? Estos días, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, está en Moscú de visita oficial. Dicen que tratando asuntos muy importantes. Será uno de ellos, que Rusia definitivamente se instale en Cuba, plantando toda su gama de armamento moderno en la isla. ¿Cómo reaccionaría la OTAN ante esto? No olvidemos que antes de visitar Moscú ha pasado de visita por Argelia, donde le han condonado el pago de la deuda al pueblo cubano, con el eufemismo de aplazamiento a muy largo plazo. Si esto lo asociamos a que Rusia va a suministrar a Argelia armamento de última generación por un valor de más de 23 mil millones de dólares. Y que además Argelia está a tiro de piedra de los principales miembros de la OTAN en el Mediterráneo, para los misiles que le puede suministrar Rusia, la cosa coge todavía más significado. Sobre todo si tenemos en cuenta que Argelia es el principal suministrador de gas, a Italia y España entre otros países mediterráneos. Luego está lo de China. Allí también Estados Unidos está mal metiendo a miles de kilómetros de su tierra, y nunca para calmar las cosas, y encima dice que se pone en alerta por la amenaza de misiles balísticos en submarinos chinos. Lo único que hoy se puede pensar de Estados Unidos es que cree que el resto de potencias son idiotas, porque vamos a pretender que no le pongan en su sitio a estas alturas es inaudito. Un alto militar estadounidense alerta que China coloca misiles balísticos intercontinentales de mayor alcance en submarinos nucleares, para amenazar a Estados Unidos. ¿Veis? El mundo al revés. Pues ¿qué dirá cuando China plante bases en tierras de sus aliados en América? Porque a ver los haylos, que lo están deseando. El comandante de la flota del Pacífico de Estados Unidos, Sam Paparo, señaló el viernes que China ha desplegado nuevos misiles balísticos de mayor alcance en sus 6 submarinos de propulsión nuclear, tal como informó Bloomberg. Al respecto, el alto militar estadounidense manifestó que los 6 submarinos del tipo JIN están equipados con misiles balísticos intercontinentales JL-3 y fueron construidos para amenazar a Estados Unidos, agregó. Además, subrayó que Estados Unidos mantiene una estrecha vigilancia a estos submarinos, aunque se negó a informar si uno de estos submarinos chinos realizó patrullas de disuasión cerca de las costas de Hawái. El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos reitera la preocupación de Washington por el avance militar de China y alerta que su ejército ya es más peligroso. En España solemos decir: ajo y agua. El JL-3 es un misil intercontinental de tercera generación con un alcance de entre 12.000 y 14.000 kilómetros, y es capaz de portar hasta 10 ojivas independientes. Fue diseñado para ser instalado en los submarinos nucleares de la clase Type 096, que entrarán en servicio en la Armada China a finales de la década en curso. Pero que al parecer en China todo va más rápido de lo previsto. El proyectil JL, o Julang, que se traduce del chino como Gran Ola, forma parte de la estrategia del Ejército Popular de Liberación de China que está dirigida a extender sus capacidades de disuasión nuclear. El jefe del Comando Estratégico de Estados Unidos, STRATCOM, Charles Richard, afirmó recientemente que Estados Unidos tiene que estar preparado para disuadir nuclearmente a China. Y que las capacidades submarinas serían la única ventaja asimétrica real de la cual todavía disponemos contra nuestros oponentes. No obstante, añadió, para mantener esta ventaja, Washington debe acelerar el ritmo en materia de mantenimiento y construcción de nuevos submarinos. Y digo yo que esa ventaja la mantendrá si puede, porque al ritmo que va China. No sé yo. Sobre todo, por lo que se está viendo en Ucrania con el armamento suministrado a Zelensky. Porque dicen que la defensa aérea importada en Ucrania es un fiasco de las armas occidentales. Durante 3 días, las fuerzas aeroespaciales de Rusia lanzaron ataques masivos de alta precisión contra el sistema de mando y control militar de Ucrania y las instalaciones energéticas. Como informó el Ministerio de Defensa ruso, todos los misiles impactaron exactamente en sus objetivos previstos. Todos los objetos fueron impactados.
Por su parte, el primer ministro ucraniano, Denis Shmyhal, dijo que después de los ataques con misiles, casi la mitad del sistema energético de Ucrania quedó inhabilitado. Los ataques con misiles infligidos por las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa en instalaciones militares y energéticas de Ucrania mostraron claramente que todos los cacareados sistemas de defensa aérea suministrados por los aliados a Kiev no pueden proteger el territorio del país. Según estimaciones militares, el porcentaje de misiles interceptados disminuye constantemente. En la nueva ola de ataques de alta precisión que comenzó el 15 de noviembre deshabilitó varias instalaciones energéticas y militares. ¿Cómo es posible eso? Pues según la versión del ejército ucraniano, es porque los sistemas de defensa aérea ucranianos no pueden hacer frente a los ataques de los misiles rusos, dijo Yuri Ignat, representante del comando de la Fuerza Aérea de Ucrania. Según él, los misiles rusos utilizan rutas que confunden a la defensa aérea de Ucrania, incluidos los sistemas NASAMS e IRIS-T-SLM, de los estadounidenses y alemanes. El representante del comando ucraniano dijo que el punto no es que la defensa aérea sea mala, sino que los aliados les suministran pocos complejos y municiones. Ahora nuestra defensa aérea se reduce a los Stinger, pero el sistema necesita ser modernizado, admitió Daria Kaleniuk, directora ejecutiva del Centro de Acción Anticorrupción en Ucrania. Denis Mavny, el jefe del Centro de Entrenamiento de las Fuerzas de Defensa Aérea de Ucrania, también informó sobre la incapacidad de las Fuerzas Armadas de Ucrania para resistir los misiles y kamikazes rusos. Las últimas semanas muestran que incluso el sistema de defensa aérea soviético no puede hacer frente a las amenazas. Los artilleros antiaéreos se quejan de que se están quedando sin misiles y que las tripulaciones de los SAM no son suficientes para cubrir todo el país. El comando de Kiev está tratando de transferir sistemas de defensa aérea a áreas peligrosas, pero los rusos tampoco son estúpidos. Washington y Berlín prometieron en un futuro próximo suministrar a Ucrania un total de 6 nuevos sistemas de defensa aérea, 2 NASAMS y 4 IRIS-T. Pero hasta ahora no lo han hecho, las nuevas entregas se atascaron en algún lugar. Los sistemas de defensa aérea AWACS pronto estarán en servicio de combate de las fuerzas aéreas ucranianas, se jactó Yuri Ignat, presidente de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los NASAMS y los IRIS-T alemanes ya están trabajando en el frente. Esperamos que el sistema AWACS, que ahora se está preparando para entrar en alerta, también funcione, fortaleciendo el sistema de defensa aérea existente, dijo. Pero la realidad es muy otra. Mirar este ejemplo que ya es de la guerra de Gila. Os recuerdo que España entregó 4 sistemas antiaéreos AWACS a Ucrania, a mediados de octubre, prometiendo enviar 2 más en noviembre. Y resulta que los misiles para estos complejos por un total de $400 millones deberían venir de los Estados Unidos. Pero ¿cuándo será eso? Nadie lo sabe. ¿Es, o no es, la OTAN lo más parecido a la guerra de Gila? ¿Pero a dónde vais? Si nadie tenemos $1, estamos en la ruina y con los servicios básicos bajo mínimos, por lo menos en España, y por lo que cuentan también en Inglaterra. Del solar del imperio ya ni hablamos. Las tiendas de campaña en las aceras de las principales capitales de Estados Unidos hablan por sí solas. Esto es todo amigos, reciban un saludo.